Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de iluminación técnica y decorativa. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a dividir el curso en dos secciones. La primera es la parte de la iluminación técnica, que son los tres primeros puntos, y pues la segunda parte es de la iluminación decorativa. Lo separo también porque en este curso están pues anotados gente del ámbito también decorativo, como arquitectos, diseñadores y también pues los eléctricos y electricistas. Entonces, de pronto la primera parte, o bueno, todo le va a servir a los eléctricos, pero de pronto la parte decorativa se puede concentrar más al tema de arquitectura y de diseño. Sin embargo, la recomendación es que vean también todo el curso, ya que se toca características muy importantes de una luminaria, porque vamos a ver cómo reconocer una buena luminaria, ¿no? Cómo comprar una buena luminaria, cómo saber si es buena o no. En el mercado encontramos muchos tipos de luminarias y parece también que físicamente es lo mismo. Uno le ve igualita la luminaria, pero el una cuesta la mitad de la otra. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Qué debemos revisar en cada luminaria? Entonces todos esos puntos vamos a topar en la primera sección y también vamos a ver cómo hacer una iluminación profesional. ¿Qué características debe tener una iluminación profesional? ¿Qué parámetros debemos de cumplir? ¿Sí? Y la segunda parte es la iluminación decorativa, pues donde que ya abordaremos temas más del tema del ámbito residencial, del ámbito, por ejemplo, como una casa, como un local comercial, como tal vez un jardín, etcétera. Entonces, y también vamos a hablar sobre herramientas que hemos ido desarrollando y que están también en desarrollo, que lo vamos a compartir a ustedes gracias a que están asistiendo a este curso. Entonces, empecemos. ¿Qué es y cómo funciona un LED? En esta lámina vamos a observar, a entender cómo funciona un diodo LED en su esencia. No vamos a profundizar porque no es el objetivo de este curso, pero sí es importante entender cómo funciona un diodo LED. Entonces un diodo LED pues es un elemento compuesto principalmente de silicio. Tenemos dos partes de silicio modificados de una manera diferente. Uno para que te quede con carga positiva y el otro para que quede con carga negativa. Y en el medio de estos dos elementos tenemos un dieléctrico. Lo que hace la fuente de energía es que proporciona una circulación de corriente por el semiconductor, haciendo que los electrones pasen de un estado de mayor energía a un estado de menor energía. Y como tenemos la ley de la conservación de la energía, que nada se cree, nada se destruye, solo se transforma, pues en este caso la energía sobrante se transforma en luz, es decir, en fotones. Y como ustedes ven, es muy sencillo el funcionamiento de un diodo LED. Es muy robusto también porque no tiene tantas partes, no tiene mayores componentes, no solamente es silicio, materiales. Entonces, aquí la clave del asunto es qué tan puros o qué tan bien hechos son estos materiales, ¿no? Y también la fuente, puesto que un diodo LED debe tener una fuente de corriente continua, que es el driver que viene adicional siempre en un diodo LED. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de chip está colocado, qué calidad de chip. Con eso vamos a garantizar que toda digamos que la corriente que circula por aquí emite una buena cantidad de luz, porque qué pasa si tenemos una mala calidad dentro del chip. Vamos a tener una circulación de corriente igual, pero con una menos emisión de luz, es decir, tenemos unos chips ineficientes. Es decir, que por ahí partimos con la eficiencia de una luminaria, desde su funcionamiento, qué calidad de materiales está ocupado dentro de este chip. Y la segunda parte es la fuente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fuente tenemos como driver? Si tenemos un driver robusto o no. Incluso les adelanto que si ustedes ven, el diodo LED es muy robusto porque en su funcionamiento, y lo que más probable a fallar, más susceptible a fallar, pues es el driver. Pero sin embargo acá es donde está la eficiencia. Vamos a ir tocando después en los siguientes puntos y entendiendo cada mejor este esquema. Bien, ya entendemos cómo funciona una luminaria, un diodo LED en su esencia. Pero una luminaria pues es una suma de muchos componentes. Y aquí tenemos las características principales para nosotros detectar
o diagnosticar si es que es una buena luminaria o no. Y tenemos las características como la potencia, la temperatura de color, o sea, qué color emite la luminaria, los lúmenes, que es la cantidad de luz que emite la luminaria, las horas de funcionamiento. Y aquí hay que tener mucho ojo, ya la vamos a hablar bastante, porque los fabricantes parece que colocaran nomás el número de horas de funcionamiento según el gusto. Entonces vamos a ver cómo detectar las horas de funcionamiento, si es que vale o no vale ese dato. El grado de protección IP y K, el factor de potencia, uno de los factores más importantes para detectar calidad de una luminaria. El índice de reproducción cromático, los ensayos de las normas LM79, 80 y 70 y los diagramas fotométricos y curvas IS. Vamos a desglosar cada uno de ellos para entender de mejor manera. En primer lugar, hemos agrupado a estas tres características que creo yo son las principales. Las anteriores características nombradas vienen en luminarias más profesionales, pero en las luminarias más comunes como un foco, un proyector, un flat, vienen estos tres tipos de características. Y lo vamos a ver en primera mano, digamos, en primera instancia, porque pues van a ser las características que más nos vamos a topar y debemos entender cómo funciona. Primero, debemos entender que una luminaria no solo consume un tipo de potencia. Hablamos que dice un foco consume 10 vatios, pero ¿y la potencia reactiva? ¿Sí? La luminaria consume dos tipos de potencia, la potencia activa, que es esta de aquí en este triángulo, y la potencia reactiva, que es esta de aquí. Y siempre las características de los empaques de las luminarias nos hablan de la potencia activa. Y la potencia activa, que es la que viene en vatios, es aquella que realiza el trabajo. Es la potencia que realmente está transformando la energía en luz. ¿Sí? La otra potencia, la potencia reactiva, es solo un tipo de energía consumida por el tipo de los elementos, por el funcionamiento de la luminaria. Es una potencia que tranquilamente se la puede disminuir hasta prácticamente sea cero y que solamente me quede la energía que realice el trabajo. Entonces, las luminarias de calidad son las que llegan a que la potencia reactiva sea lo menor posible, es decir, que tienda a cero. Y ese factor me describe pues el factor de potencia, ¿sí? Entonces, el factor de potencia es el valor que más afecta a la calidad y tiempo de vida útil y consumo de las luminarias LED. ¿Por qué? Porque es el valor que me dice que la luminaria es bien hecha, que no consume potencia reactiva. Es el factor que me dice que la luminaria es eficiente, pues porque evita de consumir esa luminaria. ¿Sí? Y como está bien hecha porque no consume y porque no evita esa potencia reactiva, podemos hablar que es una luminaria de calidad. Entonces es muy importante que preguntemos qué factor de potencia tiene la luminaria. El factor de potencia está medido entre 0 y 1 y el valor como excelencia es del 1, pero prácticamente ninguna luminaria llega a 1, pero sí vamos a tener factores de potencia de 0.90, 0.98, 95 que son muy buenos. Entonces mientras más cercano este valor es a 1, hablamos de una luminaria muy buena. Y la otra característica que nos dan en los empaques es la cantidad de lúmenes. Los lúmenes es la cantidad de luz que emite la luminaria. ¿Ya? Bueno, o como en definición, es la unidad de flujo luminoso emitido por una luminaria, que es la cantidad de luz. Y la relación que nosotros debemos cuidar, porque la cantidad de lúmenes nos dice una cosa, ¿no? Es que qué tan brilloso es el LED, pero a costa de qué, a costa de cuánta potencia se consume. Entonces, para detectar calidad, debemos hacer la relación lumen-vatio, que es la que nos indica la eficiencia de los chips LEDs, es decir, con cuánta potencia necesita para producir luz. Hay luminarias que son muy eficientes, que tienen un alto índice de lumen-vatio, y otras que son deficientes porque consumen bastante energía para producir la misma cantidad de lúmenes. Entonces eso tenemos que fijarnos, no solamente en la potencia, porque si alguien dice, ok, mi foco es de 100 vatios, pero tenemos una emisión de lúmenes baja, ¿de qué sirve que sea de 100 vatios, no? Debemos fijarnos también en la cantidad de lúmenes. Pero si yo tengo un foco de 100 que tiene una cantidad de lúmenes
muy adecuada, muy eficiente, entonces tenemos que es una luminaria buena porque con un consumo de energía de 100 vatios me produce una cantidad de lúmenes adecuada. Entonces no debemos fijarnos solamente en el precio, tenemos que comparar también la potencia con la cantidad de lúmenes. Y como había y quiero recalcar, el factor de potencia es muy importante. Bien, otra característica de la luminaria es la temperatura del color. Se llama temperatura del color pues al tono de luz que emite la fuente. En la luz blanca, que es la luz por excelencia para iluminar, tenemos diferentes tonos, ¿no es cierto? Tonos de luz cálida, de luz neutra y de luz fría. Y se llama así es por la temperatura del color que viene en grados Kelvin. La luz cálida, hablamos del orden de los 2500, 3000 grados. Pasamos a la luz fría, que hablamos en el orden de los 6000 grados Kelvin. Entonces, en el mercado nosotros vamos a encontrar tres tipos de luz básicamente: la cálida, la neutra y la fría. Si bien existen más espectros, pero básicamente no se comercializan. Esto de aquí está asociado también con la naturaleza, ¿no? En el día a día nosotros podemos notar que al pasar el sol, cuando hay un día soleado, vamos a tener una temperatura de color cercana a la cálida, y cuando empieza a nublarse vamos a tener los otros tonos, la neutra y la fría. Entonces es muy importante saber esta característica para ver qué tipo de efecto vamos a dar a nuestra instalación. Si bien esto vamos a tocar más a fondo en la siguiente parte de iluminación decorativa, vale darse de pronto ya una idea de qué se trata esta característica. Aquí vemos unas fotografías donde que en este sector en esta fotografía está iluminada mayormente con luces cálidas, y acá está mayormente alumbrado con luces frías. Entonces miren la diferencia de tono, la diferencia de calidez que me da en cada lugar. Pues hay ciertos parámetros que debemos tomar en cuenta para elegir uno u otro temperatura del color. Y también tenemos que tener en cuenta el gusto del cliente. Pero sin embargo aquí vamos a topar lo que dice la ciencia, lo que dice, lo que se recomienda. Entonces de pronto también les puede servir para ustedes recomendar a sus clientes. El índice de reproducción cromático. Este índice ya no viene marcado en las luminarias comerciales, ya viene marcado en las luminarias profesionales, pero es importante saber de qué se trata, y lo vamos a ver con este ejemplo de acá. Como vemos que esta manzana es de color rojo, el sol emite todo el espectro de ondas visibles, ¿no es cierto? Todos los colores de luz. Entonces el objeto absorbe todas las ondas exceptuando el rojo, y es el color que rebota hacia nuestros ojos, y por eso nosotros detectamos que la manzana es de color rojo. Entonces, si nosotros necesitamos que la fuente de luz tenga todo el espectro de colores para nosotros ver la calidad para tener una buena calidad en la observación del color del objeto, ¿qué pasa si es que reemplazamos al sol por una luminaria artificial, una luminaria? ¿Y qué pasa si es que esa luminaria no emite una buena longitud de onda en el color rojo? ¿Qué va a pasar con la manzana? No se va a ver de un color rojo intenso, ¿verdad? Porque no vamos a tener la onda suficiente que rebote y podemos detectarlo. Entonces eso pasa, o eso me dice el índice de reproducción cromática. Miren, aquí tenemos dos imágenes. La una donde que está alumbrado por una luminaria con un buen índice de reproducción cromático o CRI. Por ejemplo, eso viene en números desde de 0 a 100. Entonces aquí tenemos un buen factor de índice de reproducción cromático, y acá tenemos un bajo CRI. Entonces miren la diferencia, ¿no? Es porque la cantidad de ondas o la cantidad de espectro electromagnético que emiten las luminarias no es buena en este de acá. Puede estar clarito, puede tener mucha cantidad de lúmenes, pero una mala distribución en el espectro electromagnético que va a hacer que nosotros observemos las cosas medio pálidas, descoloridas, o que tienda todo a un color verdoso o un color rojizo. Es porque el chip no emite todas las ondas, y eso se traduce pues a un malestar o en simplemente no ver las cosas como son. Entonces este índice de aquí es muy importante, especialmente en las luminarias profesionales, como decía, porque digamos que sean proyectores que alumbran un partido de fútbol.
Entonces, al ser grabados esto por cámaras, imagínense, si es que nosotros ofrecemos HD, pues tiene que tener un excelente índice de reproducción cromática para poder ver los colores tal cual, y los rostros y las figuras, bueno, tal cual como se vería en vivo y en directo. Otra característica que viene marcada en las luminarias, y esta sí es bastante común, es el grado de protección IP. Vamos a ver qué significa esto. IP significa Ingress Protection, es decir, protección de ingreso. El primer número me indica, determina el grado de protección ante sólidos, y el segundo número el grado de protección ante líquidos. Aquí tenemos la tabla. Entonces, por ejemplo, veamos uno que es de los más comunes, el IP65 que viene en los proyectores. ¿Qué me dice el 65? El primer número me dice que es protección totalmente a la estancia o al estanco de polvo, es decir, me soporta los polvos, no ingresa nada a la luminaria que tenga que ver con sólidos. Y lo que es el 5 es la protección ante chorros de agua. Es decir, que un proyector que tenga grado IP65 me va a servir muy bien para estar en la intemperie bajo lluvia, porque me soporta chorros de agua. Un IP66, por ejemplo, va a ser una luminaria que soporte chorros continuos de agua. Si ya puede estar, no sé, debajo de alguna cascada o alguna pileta, bueno, no sumergido, ¿no? Sino que le caiga continuamente agua. Entonces ya no solo soporta lluvia, sino soporta chorros continuos de agua. Y si seguimos avanzando, por ejemplo, con el IP67 o 68, que es el más alto, estamos hablando que son luminarias que son sumergibles. Sí, que pueden estar dentro de agua, ya sea de manera temporal el IP67 o de manera continua. Y también tenemos que tener en cuenta que nos presenten algún tipo de certificado que sí sea, que avale que este grado IP lo cumple. Porque es fácil que en el empaque lo pongan simplemente IP68 y ya está, 66, 65, bueno, el que le quieran poner. Pero ¿quién nos garantiza que ese grado IP o lo que dice en la etiqueta es verdad? Entonces, al menos cuando hagamos un proyecto profesional donde tenemos que colocar este tipo de luminarias, debemos pedir certificados externos que avalen que ese IP, que ese grado IP, pues es el que está anotado en la carta o en el empaque. Muy bien, hemos visto ya varias características de las luminarias y ya podemos detectar calidad en las luminarias según las características que hemos ido viendo. Pero ¿qué pasa si es que el fabricante con intención de vender miente en su ficha técnica o en su cartón de presentación o en el empaque y nos pone maravillas que tiene un excelente factor de potencia, un CDI elevado, que tiene todas las características excelentes? Pero ¿quién nos dice que eso es verdad? Para eso están las normativas, y en este caso las principales son las LM79, 70 y 80. Veamos qué nos dice. La norma LM79 pues es un método estandarizado para fotometrías y mediciones eléctricas, es decir, si es que en esta norma nos va a decir la cantidad de lúmenes generados, la temperatura del color, el factor de potencia, la frecuencia de ingreso, etcétera. Pero ya certificado por alguien que sí verificó que esa luminaria realmente cumple con lo que está ahí. La siguiente norma se trata de la vida útil de una luminaria, de cómo se quema una luminaria. Lo que pasa es que los LED no se queman de la misma manera que los incandescentes o los fluorescentes. En las anteriores tecnologías nosotros estábamos bien con la luminaria y de repente se apagó. En el LED no es así. El LED tiene una larga vida útil, pero se considera quemado, se considera obsoleto cuando su nivel de iluminación, que va bajando con el tiempo, está por debajo del 70% del nivel inicial. Cuando tenemos ya ese umbral, le consideramos que el LED ya no funciona, que toca reemplazarlo. Entonces eso me dice la LM70, y la LM80 es el procedimiento que verifica que se cumpla la 70. Es decir, la vida útil, y aquí viene, en el empaque ponen, cada vez creo que hacen competencia entre las marcas y ponen 20.000 horas, 50.000 horas, 100.000 horas, y resulta que los más económicos son los que tienen más horas. Pero ¿quién me avala esa afirmación? Pues la LM80. ¿Sí? Ellos hacen las pruebas que requieren un mínimo de 6.000 horas de observación,
y luego extrapolan y hacen cuánto va a durar una luminaria. Entonces, cuando tenemos que ver la vida útil, tenemos que referirnos a la normativa LM80. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, las horas de funcionamiento de una luminaria deben estar respaldadas por normas cumplidas. En conclusión, los datos proporcionados por el fabricante deben estar respaldados por las normas que avalen su cumplimiento. Entonces, muy atentos y pidan ese tipo de normativas, o pueden ser otras también, hay muchas otras que avalan que los datos que están colocando el fabricante pues son verídicos y son verdaderos. Bien, la última característica de las luminarias que vamos a ver es las llamadas curvas IES y diagrama fotométrico. Es lo mismo. De esto se trata más que un diagrama o un esquema de cómo la luminaria ilumina, para dónde va su flujo luminoso, con qué grado de apertura punta, y eso va a depender de ya más no del chip, sino de la parte constructiva de la luminaria, de la carcasa, de la parte reflectora, de la parte óptica de la luminaria. Entonces, según el tipo de luminaria, vamos a tener algunos tipos también de diagramas fotométricos. Y las curvas IES es muy importante tenerlas en formato digital, es decir, en una matriz para algún software. El software que nosotros utilizamos para hacer un modelado, un simulado, por ejemplo, que queremos hacer una cancha de fútbol, por decirles, entonces las marcas nos deben dar la matriz lumínica, así como esta de aquí, pero también en formato digital. Sí, específicamente para este software, el que nos permite hacer un modelado perfecto, exacto, cómo va a quedar, y luego en la parte constructiva pues va a quedar tal cual como está en el modelado, cumpliendo con la cantidad de luxes, la uniformidad y las cosas que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de características de una luminaria profesional de la marca LEDEX, que es una de las marcas que nosotros manejamos en el almacén. Entonces aquí nosotros vamos a ver algunas características de las que hemos ido viendo. El grado IP65, que nos va a decir o que nos dice que esta luminaria es resistente a lo que es polvos y a lo que es agua en forma de lluvia. Eso me dice el IP65. La potencia de 200 vatios, la cantidad de lúmenes 24.000. Aquí tenemos, mire, este dato muy importante, la eficiencia de 120 lúmenes vatios. Ya podemos comparar con otras luminarias a ver qué tan eficientes son. La temperatura del color, el voltaje, pues es una luminaria multivoltaje, el ángulo de apertura. Esto es importante. El ángulo de apertura, como les mencionaba, me da la óptica de la luminaria. ¿Sí? Son unos plásticos, material tipo plástico, que hace que la luz se dirija a donde queremos. En este caso la luminaria me presenta 90 grados y en el diagrama nosotros podemos ver que así es, que el flujo luminoso, mire, aquí tenemos el 0, para este lado 45 y para este otro lado 45. Quiere decir que esa luminaria tiene un ángulo de apertura de 90 grados. Eso me sirve mucho para poder acomodar en un proyecto y poder alcanzar a iluminar lugares lejanos. Vamos a tocar ese tema más a fondo ya en la parte de iluminación profesional. Seguimos viendo las características como el factor de potencia de mayor a 0,9, es decir que tiene un muy buen factor de potencia, un factor de potencia muy eficiente. El número de LEDs, bueno, el material, el peso, la temperatura de operación y las dimensiones. Y otra cosa muy importante, que esta luminaria nos dice qué normas cumple. Nosotros hablábamos de las normativas LM, pero sin embargo estas normativas EN son más extensas. Son normativas que dentro de cada una de ellas dicen que cumplen con las normativas LM. Y aparte con otras cosas más, ya con el tema ambiental, con el tema del uso del tipo de materiales y bueno, un poco de cosas más que piden en ciertos proyectos en ciertos países. Entonces, esta luminaria ya podemos considerar una luminaria profesional, una luminaria con excelentes características, y pues ahora ya podemos compararlas a las luminarias con con esta luminaria, por ejemplo, de esta marca con otras de otra marca, ¿no? Debemos ya pedirle las características que hemos ido viendo para poder comparar cada una de ellas. Muy bien, con eso hemos concluido nuestra primera parte de lo que son las características de las luminarias. Vamos a invitarles a ver los dos puntos más que nos faltan, que es la iluminación técnica profesional y la iluminación decorativa.
Sin antes también invitarles a que nos sigan en redes sociales y que nos visiten en nuestro almacén Electroingeniería en Cuenca, donde podrán encontrar muchas soluciones y mucha información. Estamos dispuestos a darle toda la información que tengamos para que ustedes también puedan servirle a sus clientes con conocimiento de fondo.